Al final, las personas, las empresas, cualquier sistema que pienses no deja de ser eso, un sistema. Hola, somos Juan Diego Pereiro y Paula Vázquez, y esto es En Beta Permanente, el podcast en el que damos voz a emprendedores y proyectos empresariales de A Coruña. En cada episodio exploramos el ecosistema emprendedor local a través de conversaciones con quienes están impulsando proyectos innovadores. Descubre de primera mano cómo nacen, crecen y evolucionan las startups y negocios de la región, con entrevistas en las que los protagonistas comparten sus aprendizajes, desafíos y estrategias. Un espacio para inspirarse, aprender y seguir en constante evolución. Hoy grabamos desde el Pazo de Arenaza y nos acompañan Rocío Vega y Alba Budiño, cofundadoras de Zebra Brain, un proyecto que utiliza inteligencia artificial para ayudar a las organizaciones a tomar mejores decisiones sobre personas, equipos y cultura. Además, en Zebra Brain acabáis de recibir un accessit en los premios AGIP Emprende 2025 como solución de IA. Así que Rocío, Alba, bienvenidas, y para empezar, algo sencillo. ¿Quiénes sois y qué es Zebra Brain? Bueno, gracias por invitarnos. Estamos encantadas de estar aquí con vosotras. Y ¿quiénes somos, no? Sí. Venga, empiezo yo, Rocío. Dale. Bueno, pues yo... ¿quiénes somos? Es complicado, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos a dejarlo ahí. Yo me licencié ya hace bastantes años, primero en Filosofía, después en Derecho, y aunque parecía que me iba a encaminar hacia el mundo jurídico, pues he dedicado mi vida profesional al mundo de los recursos humanos, gestión de personas, organizaciones, mucho tiempo también en entornos industriales complejos, y bueno, en una de esas etapas es en las que conocí a mi socia. Y bueno, pues yo soy matemática, soy doctora en Ingeniería Matemática, hice mi doctorado en Madrid en un campo que mezclaba las matemáticas con la biomedicina. Ahí estuve desarrollando, por ejemplo, modelos para el crecimiento de tumores. Hice estancias internacionales y una vez que pasé, vamos a decir, mi etapa académica, quise aplicar la matemática y la inteligencia artificial a entornos un poco más industriales, empresariales. Y bueno, pues ahí fue donde nos conocimos. Wow. ¿Y qué es Zebra Brain? Dale. Pues Zebra Brain es un proyecto que yo creo que representa, ¿no? o reúne lo mejor de los dos mundos. La parte, pues eso, más matemática, más inteligencia artificial aplicada a entornos industriales, y la parte, podríamos decir, más humana, no sé si resumirlo así, ¿no? Más orientada a la parte de personas, pues estrategia, diseño de organizaciones, etcétera. Y en Zebra Brain hacemos eso. Nos gusta resumir Zebra Brain como una especie de segundo cerebro que ayuda a pensar a las organizaciones. Y no solo la apoya desde una parte pues, o muy tecnológica o muy humana, como solemos estar acostumbrados a ver, sino que combina ambos espacios para dar una solución real a las empresas. Eso es. Bueno, como habéis mencionado, Rocío, voy contigo. Acabas de decir que vienes de un entorno muy técnico y estratégico. ¿Cómo llegas a fusionar o a aplicar ese entorno de personas a la IA aplicada a personas? Al final, las personas, las empresas, cualquier sistema que pienses no deja de ser eso, un sistema, donde tienes diferentes elementos, diferentes variables, se relacionan de una forma específica. Eso muchas veces podemos analizarlo, sabemos cómo se comporta y tenemos ciertos datos sobre su movimiento o qué es lo que actúa. Eso es muy fácil. Es muy intuitivo. Eso es muy fácil para Rocío. Si lo traduces como un lenguaje muy matemático, porque lo que te hace es ayudar a simplificar la realidad y saber dónde tienes que poner foco y en qué te puede ayudar. Y una vez que tienes esa simplificación, no dejan de ser variables, las X y las Y que aprendimos en la escuela, y así es mucho más fácil de tratar las cosas. Y ahora, Alba, tu perfil mezcla un poco más filosofía, derecho y talento, ¿no? ¿Qué te lleva a centrarte en organizaciones y cultura? Bueno, a mí el mundo de las personas me ha gustado mucho siempre, ¿no? La condición humana, que nos motiva, que nos mueve. Al final, una organización no deja de ser un sistema, como decía Rocío, ella lo analiza desde el mundo de las matemáticas, y yo pues eso, desde el mundo pues más de, como organización social, ¿no? Como comunidad.
Y eso me ha traído siempre. Es cierto que cuando estudiaba filosofía no me planteaba, porque no era la salida más evidente, que me iba a dedicar al mundo de la organización, ¿no? De la estrategia y de la cultura, pero en realidad tiene bastante que ver. Y el mundo del derecho al final lo que te da es un marco, ¿no? Es decir, puedes tener ideas felices y está bien, pero necesitas que se puedan realizar, que cumplan con las leyes, etcétera. O sea que ahora, o sea, al inicio no, pero ahora tiene todo bastante más sentido del que parecía. Y viendo que os complementáis tan bien, ¿cuál fue esa primera vez en la que os encontrasteis profesionalmente? Bueno, pues fue en un proceso de selección. Sí. Exacto. Conocí a Alba en el proceso de selección Sí. de en la empresa que estábamos antes. Exacto. Yo era la responsable de recursos humanos de la empresa y Rocío era una de las personas que se presentaba al proceso de selección para empezar a, bueno, pues a desarrollar, ¿no? Una línea de negocio en la empresa anterior. O sea Suponemos bueno. que la acabaste cogiendo. Sí. Sí, no participaba yo sola en el proceso, sí. Evidentemente yo me encargaba eso de la parte más competencial, luego había otras personas que se ocupaban pues de los criterios más técnicos, pero sí, siempre me pareció pues eso, una persona no solo inteligente, ¿no? Sino pues eso, con la que es fácil, muy fácil trabajar y convivir. Y de vuestra etapa más corporativa, ¿qué aprendizaje os sigue siendo clave ahora? Esa es... Pues yo creo que entender a las personas, entender cómo funcionan los procesos, entender cómo funcionan los procedimientos, saber estandarizar, homogeneizar, saber cómo puedes escalar una idea. Pues eso, yo creo que eso es algo que nos llevamos ahora, ¿no? Cuando prestamos servicios de Form 4. Sí. Entender cómo funciona una organización, cuáles son los objetivos pues, del CEO, de la dirección general o de un consejo de administración. Y entender qué palancas tenemos que tocar, si son personas, comportamientos o competencias, si es la parte de procesos o tecnología. Entonces, o sea, los años de nuestra etapa industrial yo creo que fueron, vamos, los recordamos con cariño y fueron clave, ¿no? Y te ayudan, sí, a entender también, por ejemplo, que cuando planteas una solución, planteas un reto, muchas veces tienes que tener en cuenta no solamente la teoría, ¿no? Que cuando estudiamos en el mundo académico sueles plantearte en ese punto. Sin embargo, cuando vas a lo aplicado, tanto la matemática aplicada como los retos empresariales y corporativos, tienes que tener en cuenta más factores. Tiene que ser algo que solucione un reto real y que dé una solución práctica. Y yo creo que es eso algo que nos ha ayudado también a cómo planteamos ahora en Zebra. Y luego yo también añadiría, y que esto lo hacemos en Zebra también, que sea algo que tenga un impacto en negocio, en la cuenta de resultados, ¿no? Es decir, al final son empresas, tú puedes tener una idea buenísima o una solución a un problema que te parece que es interesante, pero claro, al final si no mueve la cuenta de resultados, pues no resuelve un problema real, pues no tiene mucho sentido. Y relacionado con esto, ¿en qué momento pensasteis, esto no se arregla desde dentro, tenemos que crear algo nuevo? Qué interesante. Bueno, no tanto no se arregla desde dentro. A ver, es cierto que cuando formas parte de una organización, pues tienes unas normas, unos procedimientos, para bien y para mal. Es decir, para que funcione como organización, pues como en sociedad, ¿no? Tiene que haber unas reglas. Y a veces eso hace que desde dentro pues no tengas o la posibilidad, porque no tienes la capacidad de actuar, o también menos perspectiva, ¿no? Porque formas parte de las dinámicas. Entonces nos parecía que desde fuera podíamos aportar esa experiencia corporativa, industrial que sí tenemos y como entras nuevo, ¿no? Desde fuera pues tienes esa perspectiva. Yo creo que... Además fue algo bastante natural. Sí. Es algo que yo creo que no era un deseo de que tuviésemos las dos, ¿no? Por separado, en plan de necesito emprender. No. Fue más pues un proceso en el que dijimos, bueno, pues creemos que lo que hacemos juntas podría ayudar, nos apetece, vamos allá. Pero no fue algo que dijéramos a ver en qué emprendemos, sino fue una idea que surgió de la colaboración. Sí. Y así un poco también en esta línea, ¿el proyecto nace de una idea clara o de a lo mejor una incomodidad acumulada? Yo creo que tiene parte de las dos cosas. A ver, al final las ideas salen de necesidades, ¿no? Y las que más conoces son las que has vivido.
Entonces no sé si le llamaría incomodidad, pero sí seguro que necesidad. Y de ahí surge una idea. Exacto, sí. Digamos que tenemos 2 líneas principales de servicio, ¿no? La que está más orientada a la parte de consultoría, que yo creo que sí que surge más como una idea un poco más estructurada, cuando decimos, bueno, estamos en un momento en el que las organizaciones van a tener que desarrollar otras capacidades, y nos parecía que podíamos acompañar no solo en el diseño, que yo creo que es lo que nos distingue, sino en la ejecución, en la formación, es decir, acompañamos de verdad a que se integre la solución de inteligencia artificial, por ejemplo, y luego no sé si cansancio acumulado, pero sí que identificábamos cierta frustración, por ejemplo, en procesos de evaluación de desempeño, de rendimiento, muy largos, a veces los resultados, claro, si está basado en un proceso más subjetivo, pues genera un poco de frustración, y de ahí surgió la idea del IRA, que es nuestro agente de inteligencia artificial. Entonces yo creo que hay una parte, ¿no?, de idea más estructurada y otra de... Sí, de esas ideas de decir, bueno, pues si las evaluaciones de desempeño tienen sesgos o no son objetivas, son largas, es difícil que produzca satisfacción hacerlas en sí. Dijimos, seguro que tiene que haber una manera mucho más fácil de abordar esto, más innovadora. Surgió meter inteligencia artificial en el proceso. Eso es. ¿Y qué fue lo más difícil de dejar la seguridad del mundo corporativo? Pues eso, la seguridad, ¿no? O sea, tienes que asumir que va a haber... Siempre hay incertidumbre, ¿no? Porque al final... Pero sí, hay una parte de incertidumbre más grande, ¿no? Para bien y para mal todo depende de ti, que también era lo que nos resultaba más atractivo, por otro lado, ¿no? Sí, creo que vivimos bien, o razonablemente bien en ese punto. Entonces, quizás eso es lo que más diferente puede ser respecto al mundo más corporativo. Y después que la toma de decisiones al final es propia, es de cada una, y hay que saber decir que no también. Bueno, también el mundo corporativo. Y para quien nos escuche, es la primera vez que escucha a Zebra Brain, ¿qué problemas resolvéis para las empresas? Pues 2 distintos, diría yo, ¿no? Por un lado, y en función de los objetivos que tenga, pues eso, lo que comentábamos antes, ¿no? CEO, dirección general o consejo de administración, que puede ser de lo más variado, desde pues quiero aumentar mi rentabilidad, que en eso suelen confluir casi todos, o necesito deslocalizar equipos, personas, automatizar flujos, a lo mejor compito con empresas muy grandes, pero bueno, pues por la naturaleza de mi negocio no puedo a lo mejor aumentar el número de personas, trabajadores. Y entonces ahí lo que hacemos con nuestro servicio FormForm es, entendiendo la necesidad y los objetivos que tiene la empresa, el cliente, hacemos un diseño, analizamos todo, personas, procesos, negocio, lo estudiamos, madurez digital, y con eso, bueno, pues presentamos una propuesta. Y si se aprueba, si la aprueban, les acompañamos en todo el proceso, en la implantación, en la integración, acompañamos a los equipos si hay miedo al cambio, si hay resistencias, hasta que funciona. No generamos dependencias, esto sí. Siempre lo decimos, nos gusta que funcione todo y que al final forme parte de la dinámica e irnos. Básicamente lo que buscamos es, seguro que lo habéis escuchado, ¿no? Cuando una empresa, alguien del comité de dirección, el director, dice quiero meter IA porque creo que me va a ayudar, pero lo he intentado y no funcionó, he gastado mucho dinero en ello y tengo poco retorno. Habitualmente es con lo que ha dicho Alba, ¿no? Pues porque necesito sacar más trabajo, lo que sea. Y muchas veces ese no funcionó. Es creo que ahí donde aportamos valor. Somos capaces de estudiarlo desde muchos ángulos y proponer una solución y ejecutarla de manera que nos aseguremos que funcione. Y usáis la IA, pero no la usáis como moda, ¿no? ¿Para qué sí sirve vuestra IA y para qué no? Es una muy buena pregunta. No desarrollamos IA propia, salvo, por ejemplo, agentes como Lira, ¿no? Lo que hacemos es determinar... La inteligencia artificial para nosotras es
es un ámbito científico. Entonces eso también lo tenemos que dejar por adelantado, es decir, no la tratamos como si fuera una herramienta que te pongo ahí y hace magia porque le escribes un texto y saca otra cosa. Sino entendemos cómo funciona, al final la vemos como una herramienta que puede generar texto, pero también puede ayudar a tomar decisiones. Donde podemos integrar la inteligencia artificial es cuando analizamos los negocios y vemos dónde realmente puede ser útil. Muchas veces pensamos en la inteligencia artificial para, como decíamos ahora, automatizar flujos. ¿Qué significa eso? Responder un email fácil. Eso no suele ayudar a ver un impacto en la cuenta, sino lo ayudamos en puntos donde veamos que tiene un efecto. Por ejemplo, cómo podemos producir más ingresos, cómo podemos asumir más volumen de negocio con los mismos costes que estamos teniendo. Aprovechando que la mencionaste por encima, tenéis 2 herramientas propias, Lira y Forum. ¿Cómo se usan y para qué sirven específicamente cada una de ellas? Forum es un servicio, es decir, no es, es una herramienta al final porque aporta soluciones, ¿no? Pero no es una herramienta en el sentido más tradicional como Lira. Forum es esto, nuestro servicio de consultoría B2B. Ahí lo que hacemos es lo que comentaba antes, en función de los objetivos que tenga pues el empresario, el CEO, dirección, directivos responsables, ¿no? Quien sea, quien tenga capacidad de decidir, entramos y analizamos pues cuáles son las palancas, ¿no? Que hay que tocar dentro de la organización: personas, procesos, negocio, madurez digital, tecnología. Y luego Lira, que sí que es nuestro agente de inteligencia artificial. Lira es como un agente de inteligencia artificial. Lo que hace básicamente es, analizamos la organización, por ejemplo, utiliza Microsoft Teams o Google Meet o el sistema que utilice. Lira te habla, te busca un hueco en el calendario para hablar contigo 10 minutos a la semana. Dice, oye, he visto que tienes estos huecos, te agenda esos 10 minutos en el hueco que te venga mejor. Y durante esos 10 minutos a la semana, que puede ser llamada, videollamada, te va haciendo preguntas sobre diferentes aspectos que sirven para evaluar el desempeño. Te pregunta, oye, pues ¿qué has planificado? ¿Qué tareas has realizado tú? ¿En qué has intervenido? ¿Cómo estás? Y bueno, una serie de preguntas que al final de esa videollamada sirven para evaluar, bueno, pues cuál ha sido el desempeño, cómo está esa persona y los riesgos, ¿no? Los riesgos. También, por ejemplo, si hay algún indicio, alguna señal de riesgo de absentismo o de rotación o de desvinculación, con lo cual nos parece que es una herramienta muy potente porque, claro, la capacidad que tiene para almacenar información a lo largo del tiempo pues no la tenemos las personas, ¿no? Aunque seamos muy dedicadas. Entonces permite eso, pues almacenar mucha información, patrones, no sustituye evidentemente la parte de gestión de personas ni una conversación, pero sí que, por ejemplo, si gestionas equipos muy grandes o que trabajan en remoto o que trabajan en otros países, pues a lo mejor la capacidad que tienes, además de tu trabajo, ¿no? De otras responsabilidades, asumir pues esa parte a veces es muy complicado. Entonces Lira es como ese segundo cerebro, en este caso del desempeño y del estado de ánimo de las personas, que te va dando información. ¿Y qué decisiones empresariales creéis que se están tomando hoy con poca información o con información mal interpretada? Bueno, por ejemplo, muchas veces cuando quieres, imagínate, desarrollar un negocio, abrir un negocio, ver qué parte de tu modelo de negocio podrías cambiar para pues, tener más rentabilidad. Habitualmente es lo que se busca. Habitualmente lo hacemos en pareceres, porque pues a lo mejor te has dedicado a ello y crees que dedicas más tiempo aquí o pierdes dinero allá. Y muchas veces no analizamos los datos que tenemos sobre el asunto en concreto, no entendemos el sistema, no lo somos capaces de modelar y por lo tanto las decisiones que tomamos están más basadas en cómo creemos nosotros que va a funcionar o la sociedad cree que lo va a aceptar a datos objetivos sobre el asunto. Entonces ahí yo creo que es un ejemplo muy visual de te puede ayudar no solamente a ver mejor, sino a poder tomar esa decisión con más criterio y asumir menos riesgo por ese lado. Entonces yo creo que eso, por ejemplo, puede ser, es bastante clásico. Sí, y luego, por ejemplo, a veces nos encontramos, ¿no?, con organizaciones que te dicen que están desplegando inteligencia artificial y en realidad pues no va acompañado de nada más, o lo que se
incorpora dentro de la organización, pues es una herramienta concreta, ¿no? Como todos las conocemos, no hace falta que diga nombres. Y claro, nosotros creemos que ahí pues pierdes mucho potencial, ¿no? La capacidad que tiene la IA no es solo pues eso, para enviar correos o para automatizar flujos. Y luego creo que no se pueden dejar de lado las personas. Al final, por lo menos de momento, no sabemos qué va a pasar en las empresas. Seguimos estando personas y entender qué nos motiva, qué nos da miedo, qué necesitamos, pues es fundamental si queremos pues tener éxito, ¿no? En los negocios. Sí, cuando se hacen esos despliegues de herramientas, muchas veces no se forma en lo que es, se trasladan mensajes a veces de cuidado, miedo, inseguro, cosa que hace que no sea productivo, que al final tengas una herramienta que no sabes exactamente si usar y no se desarrolla lo suficiente como el pensamiento crítico de saber valorar, oye, lo que me está dando, me lo creo, qué tengo que hacer, cómo conseguir que sea mejor. ¿Cómo va a cambiar mi trabajo? Es decir, a lo mejor las funciones que tengo ahora van a ser diferentes, pero no tiene que ser necesariamente malo, pero claro, eso hay que explicarlo, hay que acompañar, ¿no? Entender claros los objetivos. Cuando hablamos de gestión del cambio, al final es complicado, pero también es sencillo. Es decir, lo que tienes que tener claro es la hoja de ruta, qué pretendo conseguir y acompañar a las personas. Bueno, sé, por lo que habéis dicho, que cada empresa es un mundo y tiene sus propias necesidades, pero en general, cuando una empresa empieza a trabajar con vosotros, ¿qué es lo primero que cambia? Yo diría que la forma de entender la inteligencia artificial. Sí, eso es uno. Porque da la sensación de que es algo como nuevo, ¿no? Reciente. Y al final cuando Rocío dice, bueno, es una parte de las matemáticas desde hace muchos años, yo creo que eso también da tranquilidad, porque al final lo que no entiendes, ¿no? Lo que te resulta desconocido, pues genera más miedo. Entonces yo creo que la forma de entender lo que hacemos desde una perspectiva más clara, no como si fuese algo oscuro y misterioso, sí. Yo creo que eso ayuda. También diría que se empieza a entender que no por introducir inteligencia artificial cambia cómo es la organización, el departamento, las personas o los procesos. No suele ir así, suele ir al revés. Es decir, me estoy planteando y cuando empezamos, cuando hablan con nosotros, es el momento de reflexión de, vale, no solo tengo que o quiero que introducir esto para mejorar lo que sea, sino tengo que pensar cómo quiero ser o cómo quiero que pase. De una manera diferente a cómo suelo actuar. No suele funcionar lo mismo. Tenemos que aprovechar las capacidades desde un punto de vista diferente. Sí, desde un punto de vista competencial yo creo que también lo que cambia es que, claro, introduces tecnología, ¿no? O modificas algunos procesos o alguna forma de obtener información y eso también suele obligarnos a las personas a hacer cambios, ¿no? Pues a lo mejor a trabajar en equipo de otra forma. En eso también hacemos bastante hincapié, ¿no? La importancia de saber delegar. Trabajamos también a nivel competencial. Va en paralelo, yo diría que es un proceso, ¿no? Sí. Que una cosa va requiriendo la otra. Sí, y en esta línea, ¿cómo generáis esta confianza dentro de la organización de las personas a la hora de empezar a usar la IA? Siempre hablamos, si por ejemplo va a haber un cambio en un equipo, queremos hablar con todo el mundo. Es decir, no es suficiente con que a lo mejor el responsable o la jefa o quien sea nos cuente qué necesita. Nos gusta conocer a cada persona, entender cómo trabaja, qué le preocupa, qué miedos tiene. En la medida de lo posible, pues ir adelantando respuestas o soluciones, implicar a las personas en el diseño, si lo van a utilizar, que entiendan lo que comentábamos antes, cómo puede a lo mejor cambiar su puesto de trabajo o si tiene algún impacto legal, eso de alguna manera. O sea, damos tranquilidad. Entonces, no es que empiecen a confiar cuando llegamos, es un proceso, ¿no? Supongo. A medida que nos ven trabajar, que lo que dices sucede, pues te van viendo más confiable, yo creo que. Sí, desde el punto de vista funcional, nos esforzamos para que su forma de trabajar, es decir, la relación que tienen esas personas con las herramientas o las soluciones no cambie demasiado. Es decir, que estás acostumbrado a utilizar cierta herramienta o de cierta manera, te puede ayudar en la medida de lo posible con lo que ya estás haciendo. A todos, cuando surge algo nuevo que tenemos que aprender a hacer, pues ya te da así un poco de, ahora tengo que aprender a utilizar esto. Entonces buscamos que sea fácil, les enseñamos cómo es decir, que la inteligencia artificial
es eso, es un modelo que se ajusta con parámetros, entonces se le explica fácilmente de que esos parámetros se ajustan, lo ven, y muchas veces hay que fallar. Hay que enseñar también a probar que se estropea algo y corregir. Entonces creo que ese aprendizaje también da confianza, decir, bueno, pues se ha estropeado y lo hemos corregido y no pasa nada. Y yo creo que lo que dice Rocío, esto nos lo han comentado, es decir, el hecho de que a lo mejor los desarrollos, ¿no?, o los modelos vayan por detrás, pero si tú ya trabajabas, no lo sé, pues eso, con el correo, con Teams, con, no sé, con lo que sea, que tu experiencia de usuario no varíe, es decir, que no te incorporen nuevas apps o nuevas herramientas, hace que la experiencia sea más orgánica, ¿no?, yo creo. Y bueno, siguiendo con este proceso del que habláis, sobre todo ahora de la parte de creación de ZebraBrain, ¿qué fue más difícil de lo que os imaginabais cuando la creasteis? Yo no sé si lo más difícil, lo que más nos cuesta es la parte de redes sociales, porque no es nuestro campo de conocimiento, con lo cual yo creo que es la que más tormento nos produce. No sé si la más difícil no, evidentemente. Pero sí que está relacionado, ¿no? Sí. El ser capaz como de construir un mensaje y una forma de contar lo que haces que lo explique siendo algo además que no se suele ver a nivel de dos perfiles totalmente distintos, entonces saber cómo construir ese mensaje, cómo contarlo. Sí, la narrativa, ¿no? Sí, ha sido quizás un reto. Sí. ¿Y un error que cometisteis y que hoy haríais de forma distinta? Al principio explicábamos demasiado. Fatal. Yo creo que dábamos, a nosotras nos produce tranquilidad, que yo creo que de ahí venía el sesgo, tener mucha información, ¿no? Saber, aprender. Y claro, cuando nos sentábamos delante de algunas personas, pues intentábamos explicar, ¿no?, pues qué es la inteligencia artificial y Rocío, cómo lo hacemos, metodología, orden, cronogramas. Y nos dimos cuenta de que abrumaba un poco, que era innecesario, ¿no? O sea que yo creo que eso también lo hemos ido mejorando. Y desde que habéis emprendido, ¿cuáles son esas creencias sobre liderazgo, empresa, que habéis cambiado vuestro punto de vista? Pues está... No sé si cambiar... Sí, o sea, yo creo que... Bueno, seguro que tenemos creencias y que algunas se irán desmontando. Tampoco llevamos tanto tiempo por nuestra cuenta, ¿no? Pero yo diría que lo que comentaba Rocío al inicio, yo ahora lo noto quizás con más intensidad, aunque por el puesto que yo tenía anteriormente, pues decir no también forma parte muchas veces del rol, pero yo creo que sí, que es tan importante pues eso, ¿no? Ser confiable, ser serio y que sepan si te contratan, ¿no? Que lo que has dicho va a suceder y que no vas a dejar a nadie con un PDF que no van a saber ejecutar, como saber decir que no. Yo creo que saber decir que no, que también tiene mucho que ver con el liderazgo, yo creo que es de los aprendizajes que... Sí. Y cuando no estáis de acuerdo entre vosotras, ¿cómo tomáis una decisión? Yo creo que una competencia que tenemos en común las dos es el trabajo en equipo. Entonces, solemos tener procesos así bastante estructurados, ¿no? De argumentación. ¿Por qué ves esto? ¿Por qué no? ¿Cuáles son los pros, los contras? Y al final, no sé si por cansancio o por reducción al absurdo. Sí, o sea, procedemos de una manera bastante parecida, lógica. Sí, lógica. Y sí, con un método. Sí. Entonces, muchas veces, cuando no llegamos a acuerdos, es más el cansancio que la conversación. Sí. Entonces, descansar siempre nos viene bien y volver ahí. Ya tenemos una contraseña de estamos entrando en bucle y queda para el día siguiente. Y ahora mismo, ¿en qué punto está ZebraBrain? Pues yo creo que estamos en un momento de empezar a hacer más desarrollos, ¿no? Consolidar más servicios con clientes, que está siendo pues también una parte que nos genera mucha ilusión. Lira también creemos que saldrá, la sacaremos comercialmente pues esta primera parte del año. Y yo creo que el reto que tenemos, a lo mejor no ahora, no está en nuestro horizonte a corto plazo, pero en algún momento será pues pasar de lo que somos hoy, escalar y crecer. Bueno, al final empezamos este podcast mencionando el reconocimiento de ACES de AG. Entonces, ¿qué supuso para vosotras o para Zebra ese reconocimiento? Pues yo creo que el reconocimiento, antes de llegar al reconocimiento, para nosotros supuso una reflexión, ¿no? Porque presentarse al premio requiere
pues lo que decíamos antes, saber cómo contarlo, cómo lo explicamos, marcarte unos objetivos, presentar un plan económico, por ejemplo, de manera realista. Eso, yo creo que la reflexión interna ya fue enriquecedora y nos encantan también las opiniones, cómo nos ven desde afuera, que nos digan y ver también qué más hay, porque nos podemos mover en un mundo pues, más consultoría, tecnología humana. Entonces en esos premios conoces también otros proyectos, ves también otras formas de emprender. Para nosotras el aprendizaje yo creo que lo valoramos mucho las dos y fue clave. Y después, desde luego, pues el networking y la gente que vas conociendo también y validar por así decirlo también la idea. Y a corto plazo, ¿qué os gustaría que pasara con Zebra Brain en los próximos 6 a 12 meses? Que al Lira le fuese de maravilla. Verla por ahí hablando con mucha gente. Que ayudase mucho a crear, pues eso, ¿no? A contribuir a que las organizaciones sean más sanas, ¿no? Donde el rendimiento se mira pues de una manera pues más objetiva, ¿no? Que las decisiones no sean arbitrarias, porque al final cuando evalúas el desempeño normalmente pues suele estar ligado a decisiones de retribución o de desarrollo de carrera. Y con la parte de Form4 pues seguir ampliando, ¿no? La cartera de clientes y también contribuir, ¿no? A que puedan conseguir sus objetivos de una manera ordenada, sin fricción y verlos crecer. Y si hoy volvieseis al día 1, ¿qué consejos daríais? Para mí, un consejo que yo no era consciente cuando pensaba en emprendimiento antes de hacerlo, es lo importante que es ir bien acompañada. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es importantísimo elegir las personas con las que vas a empezar el proyecto, porque va a haber momentos fáciles, va a haber momentos complicados y sobre todo eso. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que esa es la parte más importante. Yo creo que esa la hemos hecho bien. Y luego, muy importante, eso, ir construyendo al inicio, sobre todo cuando no te conocen, ¿no? Que, bueno, pues tienes la parte esta pues, de puerta fría, ¿no? De ir a eventos y contar qué haces, pues invertir un poquito de tiempo en qué quiero contar, cómo quiero contarlo, que se entienda, ¿no? Porque a veces a ti te parece que el mensaje está claro. A nosotros nos pasaba al principio y veíamos las caras y decíamos no lo está. Y por último, y ya para cerrar, la pregunta que hacemos en todos los podcasts es ¿qué os mantiene en beta permanente? Buena pregunta. La curiosidad, diría. Sí, yo creo que sí, que eso lo tenemos en común. Lo que nos mueve es la curiosidad y las ganas de construir, de contribuir, de formar parte. Que se pueda ver de otra manera, ¿no? Sí. Lo que hacemos, que son mundos a veces difíciles, áridos, que no se miran siempre de manera positiva y ser capaces de trasladar ese mensaje. Y bueno, Alba, Rocío, muchísimas gracias por participar en el podcast y compartir con nosotras vuestra historia. Gracias a vosotras, Paula, Carla, un placer. Y esto ha sido En Beta Permanente. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós. Recuerda que si vives en la provincia de A Coruña y quieres comenzar o acabas de comenzar con tu proyecto emprendedor, tienes a tu disposición la red de espacios de trabajo de la Deputación de A Coruña, que cuenta con 11 espacios de coworking en diferentes localidades de nuestra provincia y desde las que puedes trabajar y desarrollar tu proyecto de forma gratuita. Si quieres más información al respecto, visita redecoworking.pel.gal. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.